Y vamos ahora a platicar sobre las medidas cautelares que pide México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia y también sobre la llamada entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema migratorio. Vamos a analizar estos dos temas con Ana Leroy, nuestra experta y analista de temas internacionales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte, como siempre. Pues a ver, el tema de Ecuador, que obviamente el gobierno mexicano no lo dejó allí, nada más en sacar a sus diplomáticos y retirarse de la embajada después de que la intervinieron, de que entraron policías a sacar al ex vicepresidente, sino lo llevaron a la corte, a las cortes internacionales, y ahí está el diferendo que pues parece que va para largo esta pelea, esta disputa con Ecuador. ¿Qué te parece este tema con respecto a llevarlo ya a estas instancias internacionales, que era lo que había dicho originalmente también el gobierno mexicano? Es correcto, Mario. Tenemos hoy dos temas que son muy interesantes. De alguna forma, los dos temas que vamos a analizar hoy, pues reflejan mucho de lo que pues son las consecuencias, digamos, de la política exterior que hemos visto en esta administración del presidente López Obrador. Muy interesante. Pues fue la primera, pues la presentación de los argumentos de México en la Corte Internacional de Justicia. Como bien sabes, pues la Corte se encuentra en La Haya y bueno, tiene toda una investidura y un protocolo que bueno, pues es muy interesante, ¿no? Para aquellos que somos estudiosos de las relaciones internacionales y del derecho internacional. México hizo una presentación de alegatos excelente, muy interesante que México no llevaba la contratación de abogados internacionales, el equipo iba conformado por pues miembros del Servicio Exterior Mexicano, la embajadora de México ante los Países Bajos y pues en este, digamos, primer día, sucedió el día de ayer, un pliego petitorio ante la Corte, en donde México, en efecto, expone los hechos a la violación, pues digamos, de su soberanía y de la territorialidad dentro de pues lo que fue su sede diplomática. Y ahí, bueno, pues México hace un recuento, pues pasaron el video, ¿no? De cuando entraron los agentes, pues ecuatorianos e irrumpieron en la embajada. Y Sí. bueno, pues México básicamente está pidiendo que en estos momentos hay un pliego petitorio, digamos, de 4 medidas, ¿no? México está pidiendo que se garantice la plena seguridad de su sede diplomática, de los bienes diplomáticos, los archivos digitales sobre todo, y bueno, que esto también permita al gobierno mexicano desalojar por completo esa sede y que no haya ninguna acción por parte del gobierno de Ecuador que pueda ser perjudicial para México en este proceso legal en la Corte Internacional y que, bueno, pues Ecuador no cometa ningún acto o conducta que agrave más el proceso, ¿no? Aunado a esto, y esto está muy interesante, Mario, el día lunes Ecuador presentó su propia demanda, ¿sí? Esto Ujú. va a ser un proceso legal aparte del que estamos viendo, y está también demandando a México por violaciones pues a los asuntos internos de Ecuador. Entonces, la demanda también está muy interesante porque pues ahí Ecuador hace un listado de todas las, digamos, las violaciones que de acuerdo pues a lo que dice el presidente Daniel Noboa, incluso el presidente López Obrador está mencionado en la demanda, ¿no? Ecuador quisiera que la Corte definiera si el presidente López Obrador impersonalmente por sus declaraciones en la mañanera, en aquella mañanera, que bueno, pues fue, digamos, lo que nos llevó a este suceso el día de hoy, de estar en una corte internacional, donde pues sus comentarios pues resultaron en acusaciones que el gobierno ecuatoriano pues califica como calumnias y falsas, ¿no? Entonces se va a poner muy interesante, esto va a tardar un par de meses y bueno, Ujú. pues México tendrá que prepararse también para defender pues esta demanda frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ujú. ¿Cuál sería el resultado, digamos, si México gana este juicio que llevó a la Corte Internacional de Justicia? Y también, o sea, digamos, ¿qué haría, cuál sería la resolución de esta Corte con respecto a Ecuador? ¿Qué tendría que asumir Ecuador si pierde esta demanda de México? Y también, pues, ¿cómo quedaría, digamos, al revés, si sucediera al revés, si ganaría Ecuador en la demanda que interpuso también ante
la Corte Internacional de Justicia, pues cómo quedaría el apoyo que le dieron 64 países, me parece, a México tras esta irrupción violenta en la Embajada de México en Quito, en Ecuador. ¿Cuál es el panorama que se ve más allá de quién gana o no? ¿Qué sucedería después, Ana? Excelente pregunta, Mario. La Corte emite lo que se llaman medidas cautelares, ¿no? Que es lo que está solicitando el gobierno de México. Entonces, si hemos seguido también de cerca el caso de Sudáfrica en contra de Israel, Ujú. cuando la Corte emitió estas medidas cautelares que Sudáfrica pidió que, pues, la Corte, digamos, emitiera. La Corte lo hizo así, entonces de alguna forma dándole la razón a Sudáfrica y pues emitió una serie de medidas que pues Israel tendría que estar cumpliendo en estos momentos, bueno, cosa que bueno, pues eso está un poco a debate. Entonces, en este caso, también la Corte tendría que definir esas medidas, pues que serían cautelares, en donde, pues, las hemos mencionado hoy, no garantizar la plena protección de la sede diplomática y que México pudiera desalojar los bienes, digamos, de su sede ahí en Quito. Entonces, esto, digamos, sería el resultado, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, yo creo que pues, lo que realmente veríamos sería, pues, una victoria, digamos, a nivel de una corte internacional. De alguna forma le daría pues la razón a Sí. México y de alguna forma al presidente López Obrador. Y de igual forma es muy probable, bueno, vamos a ver qué determina la Corte en la demanda de Ecuador y que también pues haya ciertas medidas cautelares para refrenar tal vez en el caso de México, pues esta interferencia en los asuntos ajenos de otros estados. Entonces, falta todavía ver, digamos, no hay ningún tipo de sanción que podamos ver, Sí. o sea, la Corte no tiene esa facultad de sancionar a los estados cuando estos no cumplen las medidas cautelares, entonces Ujú. habrá que ver cómo esto, digamos, lo van implementando Ecuador y también México. Ujú. Y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pues todavía más para largo. En un minutito, Ana, el tema de la llamada del observador con Joe Biden para hablar de temas migratorios y lograr algunos acuerdos de corto plazo, le urge a Estados Unidos que se reduzca el flujo migratorio ilegal que entra a Estados Unidos todos los días o que busca llegar a este Eh, territorio. ¿Cómo ves este tema? Porque dice el presidente del observador que hablan periódicamente y que se ponen de acuerdo, pero no sé si eso se hace patente y visible en los hechos. Es correcto, Mario. Entonces, en estas llamadas periódicas que tienen ambos presidentes, sabemos que pues se trata el tema migratorio, el tema de la producción de fentanilo en México, que bueno, ya esto ya es bien conocido. Entonces, el presidente Biden pues está tratando de alguna forma también de quedar bien con los votantes estadounidenses. El tema de México va a estar en la agenda electoral este año en los Estados Unidos y pues este tema en donde la relación bilateral y en donde, digamos, el presidente López Obrador ha podido de alguna forma surfear, podemos decir surfear estos años donde si hacemos un recuento, ¿no? Y esto pues lo platicaremos, lo estaremos platicando, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente el saldo y digamos como si queda esta administración mexicana a deber o no en tema migratorio? El tema no se ha resuelto, el tema sigue pendiente y es un tema que pues las candidatas presidenciales pues tendrían ya que tener pues muy en mente para ver qué temas, como qué resolución se le va a dar a estos temas. Ya. Bueno, pues muy interesante siempre tu análisis, Ana. Te agradezco y muy buenos días. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Mario. Bonito día. Hasta luego. Ana Leroy, nuestra analista internacional.